Hola, hola a todos. Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Diego ¿Cómo te amigo, encuentras? ¿cómo va Fer? ¿Bien? Todo perfecto, todo perfecto. Nada, te dejo presentarte un poquito, Adrián, que nos cuentes sobre ti y de la temática que vamos a hablar hoy, que es súper, súper interesante. ¿Qué decir? Que hace unos años fundé Más Humanos, proyecto al cual perteneces, obviamente, ya desde hace un tiempo, y que básicamente nos gusta dedicar el tiempo a resolver el problema de la satisfacción laboral, que como sabemos bien, según Gallup es del 91% en la última medición de este año. Y lo preocupante es que la medición anterior, que había sido del año 2018, por lo menos la que tengo en mente, había sido del 85%. Quiere decir que hay un proceso de degradación, ¿no? Entonces, qué decirte que me gusta mucho la problemática del campo del trabajo, abordado desde dos, digamos, cosas que me entusiasman mucho, que son la psicología y la filosofía, sobre todo la filosofía, cierta rama de la filosofía y bueno, y combinar un poco todo eso con la historia de las cosas que a uno le han pasado en la vida, ¿no? Que ha tocado trabajar en muchos lugares, en muchas empresas, en algunos puestos ejecutivos, hacer carrera, ¿no? Que se habla tanto de el hacer carrera. Bueno, me ha tocado hacer carrera, me he salido de ahí, conoces bien la historia, no hace falta entrar en eso ahora, pero me he salido de ahí, he armado mis propias empresas en diversos rubros, en el cine, en el entretenimiento, en el retail. La crisis empresarial fue algo a lo cual me dediqué mucho durante varios años. Hoy poquito, alguna que otra cosita, porque es un trabajo tremendamente estresante. O sea, es un lindo trabajo, pero es tremendamente estresante y desgastante. Entonces hay que dosificarlo un poco, ¿no? Ir encontrando un poco el balance. Pero bueno, más o menos hasta ahí creo que estaría bien. Perfecto, pues ahora te voy a hacer una pregunta en relación al tema que vamos a hablar hoy, que es el amor al trabajo, esto que tanto se está difundiendo en los últimos años, de tienes que amar tu trabajo, trabaja lo que ames y no trabajarás ni un solo día, apasionate por lo que haces, ¿no? Este mensaje que tanto se ha difundido. ¿Has llegado a amar el trabajo en algún momento de tu vida profesional? Yo creo que uno cree que ama en algún punto de la vida profesional, cree que ama el trabajo. A mí me gustaría detenerme en la palabra amor un poco, ¿no? Palabra concepto, concepto sobre el cual se han vertido toneladas de páginas en la historia de la humanidad en formato de prosa, de poesía, ¿verdad? En la pintura, en la música, y es algo que yo no sé si vale la pena definir, ¿no? Porque es algo que vale la pena vivir. Ahora, cuando hablamos de amor, yo lo asocio más a el amor por los hijos que tengo por mis hijos, el amor por mi pareja, por nuestras parejas, digamos, si hablamos en plural, el amor por cierto tipo de amor que podemos llamar a la amistad, ¿no? Hay un mixto de Spinoza, que es para mí, probablemente uno de los más grandes filósofos de la historia, que habla, el mixto preferido de él es la amistad cautela, ¿no? Él dice que en la amistad siempre hay que tener cierto grado de cautela. Me parece muy interesante, me parece para construir amistades eh, eh, productivas en el sentido de producir deseo, ¿no? En ese sentido, no productivas en función del trabajo, me parece como un mixto bastante, bastante interesante. Entonces el amor, digamos, lo asocio a eso, pero también puedo asociar cierto tipo de amor a obras, por ejemplo, a la obra de Spinoza, por ejemplo. Yo tengo cierto tipo de amor por una obra, no por Spinoza como persona, porque no lo conocí, no lo conozco, pero sí por su obra, por ejemplo. Y quizás, no sé, alguna obra de Bacon, alguna, no sé, hay quienes dicen, amo, por ejemplo, la psicología, ¿no? Es amar una determinada cualidad, una determinada actividad. Es un cierto tipo de amor. Ahora, cuando hablamos del trabajo, eh, cuando hablamos del trabajo me parece que el concepto le queda muy grande, sobre todo si nosotros hablamos de un trabajo en relación de dependencia. Vamos a diferenciar, ¿no? La dependencia del trabajo independiente. Me parece que le queda extremadamente grande.
no sería la vara por la cual a mí me gustaría pasar el tema del trabajo. Lo pasaría por otras varas, ¿no? Podemos pasarla por la vara del entusiasmo, por ejemplo. Es decir, hay cosas que hacemos todos los días que nos entusiasman y otras cosas que no. Entonces puedo tener un trabajo que mayormente me entusiasme, esto es deseable, que mayormente me guste. Y hay cosas del trabajo que no me entusiasman, que no sé, a mí toda la vida no me entusiasmó nada hacer reportes, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Pero hay personas que les encanta hacer reportes. Entonces, hay personas que componen, es decir, y acá me meto y métete, amigo, pues si empiezo a hablar por ahí no termino más, pero a Ahí mí, a mí me, entramos. a mí me gusta pasarlo por otra vara el tema del trabajo, ¿no? Me gusta pasarla por la vara de aquello que aumenta mi potencia y aquello que disminuye mi potencia. Lo que aumenta mi potencia vital y lo que la disminuye. Spinoza a esto le llamaba alegría y tristeza, ¿no? Lo que disminuye es la tristeza y lo que aumenta es la alegría, ¿no? Y me parece una vara como muy filosóficamente muy práctica para la vida. Entonces, nosotros dentro de un ambiente laboral vamos a tener encuentros que van a aumentar nuestra potencia y encuentros que lo van a disminuir. Entonces, por ejemplo, si viene tu jefe y me pide a mí un reporte, que nunca me gustó hacer reportes, va a Te baja la disminuir potencia. me baja la potencia. Ahora, por ahí está María, una compañera, a quien le encanta hacer reportes y va a aumentar su potencia. Entonces, yo pasaría, me parece que en la vida es muy importante por qué parámetros o qué criterios nosotros pasamos lo que hacemos. Entonces, pasarlo desde el punto de vista del amor me parece como una vara extremadamente alta para algo que los que estamos hace décadas en el mundo del trabajo y que algo hemos comprendido de su dinámica, de su problemática, de cómo se ejerce el poder en el mundo del trabajo, así también en la política, sabemos que hay muchas cosas que disminuyen nuestra potencia, con lo cual el vínculo de amor yo lo pondría en duda. No sé cómo lo ves. No, ya, además, volviendo a este concepto de amor, ¿no? Em, el amor es más espiritual que material. Y o sea, lo espiritual va en contraposición con lo material. El fin último del trabajo realmente es lo material, ¿no? Sería la retribución económica. Entonces, yo bajo mi punto de vista entiendo que se va hacia lo espiritual cuando hacemos una labor, como podría ser una ONG o sin un ánimo de beneficio retributivo o económico, ahí podríamos estar alimentando más esa parte espiritual. Pero bajo mi punto de vista, el foco central del trabajo es la retribución económica. Entonces, siempre va a estar lo material por delante de lo espiritual. Entonces, ¿se puede amar lo material en el más sentido estricto del concepto? Bueno, es un tema un poco complejo porque eh, hemos probado que hay casos, pocos casos, donde puede integrarse lo material, lo emocional y como tú llamas o como vos llamas lo espiritual, ¿no? Habría que poner en claro qué significa lo espiritual, porque por ahí estamos, yo lo espiritual lo asocio con la manifestación de nuestras pasiones, ¿no? De aquello que nos apasiona hacer. En general lo vinculo mucho con el arte, ¿no? El arte, la filosofía, la ciencia, las tres ramas fundamentales de la humanidad, las originarias, las primigenias, son manifestaciones pasionales, ¿no? Y podríamos decir, bueno, son manifestaciones esenciales nuestras, ¿sí? Espirituales. Ok, en ese contexto podemos ponerlo. Yo creo que es posible una integración entre lo material, lo emocional y esta faceta espiritual. Creo que es posible. Creo que es un camino que lleva tiempo, muchas veces, que uno empieza, por eso no hay que confundir los distintos estadios en la vida. Viste que cuando recién empezamos, Fer, bueno, queremos un trabajo para empezar a desempeñarnos en la vida
y para poder tener nuestro dinero, para poder alquilar o rentar un departamento, para irnos a vivir con la pareja, un amigo, lo que fuera. Entonces, ahí hay como una constitución primaria material que es muy importante. Y no olvidemos que está pensado, nuestro sistema tiene tres patas: el capital, la tecnología y el trabajo humano. Bueno, nosotros estamos, o la mayoría de las personas están en la faceta del trabajo humano. Ahora, ¿todo para qué es? Bueno, es para cierto progreso. Y cierto progreso implica multiplicación del capital. Entonces, esto ya del capital nos está diciendo algo. Nos está diciendo que hay un trasfondo que lo que busca es la generación de riqueza material. Sí, ¿Ok? al servicio del trabajo, está al servicio del sistema productivo. Exactamente. Pero aquí, un concepto que me viene ahora a la cabeza, ¿no? Porque nosotros hemos trabajado mucho la parte etimológica de las palabras. Sabemos de dónde viene trabajo, deriva de tripalium, es un instrumento de tortura. ¿Se puede amar la tortura? ¿No sería eso un elemento un poco rozando el sadomasoquismo? ¿Amar la tortura? Sería como una gran contradicción, ¿no? Pues Spinoza se preguntaba, él decía, no puedo comprender cómo hay humanos que defienden la esclavitud como si fuera la libertad, ¿no? Que es un concepto muy duro, el que estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Pero tan actual todavía. No sé, digamos, yo creo que en algún punto uno puede tener, hasta si se quiere, una buena relación con la tortura, ¿no? ¿Ok? Los humanos tenemos un montón de aspectos. Hay un aspecto sadomasoquista a veces también, ¿no? Que aparece. Nosotros queremos mostrar ante la sociedad cierta composición nuestra, cierto armado, cierto yo, cierta personalidad, que deja atrás un montón de oscuridad, ¿no? Y un montón de sombras. Pero esas sombras están. Una cosa es lo que mostramos y otra cosa es aquello que en verdad forma parte de nuestra dinámica. Entonces te diría, ¿se puede tener una buena relación con la tortura? Sí, se puede tener una buena relación. Por supuesto que no es algo que componga, no es algo que aumente potencia. ¿M? Es algo que a la postre disminuye la potencia. Sería como una especie de afecto triste, ¿no? Sí, yo creo que todo esto viene en parte de, bueno, viniendo, ¿no? Porque la parte de este ama tu trabajo, de ten pasión por lo que haces, sabemos que viene de esta revolución industrial que se dio y pasamos al sistema, eh, al sector servicios, en el que pues éramos nosotros, ya pasábamos de operar en las fábricas, de ser operarios, de ser mano de obra pura, a estar, pues, digamos, contrato al cliente. Evidentemente, una persona más contenta al cliente, pues va a vender más, ¿no? Esta es la teoría. Entonces ahí se empezó a desarrollar un poco esto de tienes que ser feliz y amar lo que haces, pero también el hecho de, bueno, tienes que trabajar, entonces no queda otra, hay que trabajar, evidentemente todos tenemos que hacer una contribución a la sociedad, hay que aportar, esto es así. Ya que lo haces, haz lo que amas, ¿no? Pero claro, aquí la disputa es realmente, ¿se puede amar el trabajo? Está todo el mundo puede amar lo que hace y qué consecuencias tiene amar el trabajo, ¿no? Porque sí, una frase que hemos analizado en varias ocasiones, que es bonita a simple vista, que todo el mundo la compramos, porque, bueno, pues nos parece un buen mensaje si no lo analizamos profundamente, pero claro, que tiene mucho aspecto tras ello. Sí. Yo veo un paralelismo entre eh, ama tu trabajo y emprende y sé feliz. O sea, son las mismas posturas ante distintas situaciones. ¿Mm? Lo primero que me resulta molesto es que son imperativos, ¿no? O sea, hay alguien que si yo te lo dijera a vos, Fer, ahora, te diría, ama tu trabajo, o te diría, emprende y sé feliz. O sea, te estoy diciendo lo que debes ser y lo que debes hacer. Eso ya de por sí es algo que descompone relaciones. Eso es algo que en el otro baja la potencia vital, porque a nadie le gusta que le estén diciendo aquello que debe ser, porque
el que te lo está diciendo está suponiendo que vos no sos eso. Entonces te está indicando que lo hagas. Entonces ya eso diría, forma parte de nuestras pequeñas violencias. ¿Ok? Y podrán decirme, bueno, son maneras de hablar. Bueno, yo diría, tengamos cuidado con las maneras de hablar, porque también sabemos que las maneras de hablar expresan nuestras neurosis, nuestras psicosis, ¿no? Todas esas cuestiones. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿No? Esta especie de positivismo extremo, ¿no? Esta vara tan alta, ¿de dónde viene? Bueno, yo creo que viene de la posguerra de 1936, de un libro de Dale Carnegie, ¿no? Aprende a influir en las personas y consigue un millón de amigos, ¿no? No me acuerdo bien cómo se llamaba, pero que él instala este pensamiento extremo positivista en aquella época que tenía mucho sentido, porque no olvidemos que el mundo venía de dos guerras. Entonces, hacía falta un balance, todo es una cuestión de balances y contrapesos y Sí. contrapuntos. Entonces, tenía mucho sentido. Ahora, también es cierto que ha pasado mucho tiempo y todos estos mensajes tremendamente positivistas, o hay una escritora norteamericana, que no me acuerdo el nombre ahora, pero que hablaba del sonríe o muere, ¿no? Es como que, Sí, ¿ok? Bueno, ese es el ejemplo, es una magnífica escritora y analiza mucho esta situación y ha llevado al punto de que nos estaremos frustrando todo el tiempo. Porque si no hay un solo día de tu vida que no estás amando aquello que estás haciendo, pues entonces te estás frustrando. y un pensamiento muy, muy, muy tóxico, porque, eh, bueno, puede llegar a haber ciertas situaciones, ¿no? En las que tengas, pues bueno, una pasión hacia tu trabajo, pero el tratar de extender este mensaje y extrapolarlo a todo, ¿cómo le cuentas a un operario que está 8 horas al día poniendo tuercas y que es totalmente necesario el trabajo que hace, que tiene que amar su trabajo y se le mira de manera despectiva porque tiene un trabajo que, bueno, no ama? Pero estamos poniendo entonces el trabajo como pilar único y fundamental de toda nuestra vida, ¿no? Claro, No como una parte más, no como una parte más. es que Fer, seamos claros y crudos. El sistema que tenemos es trabajo céntrico. Si vos te pones a pensar, la educación fue modelada para cierto tipo de trabajo. En las anteriores revoluciones industriales poco ha evolucionado, ¿sí? El núcleo familiar también fue pensado y también está en descomposición. Y el hecho de tener una vida trabajo-céntrica también está en descomposición, porque si no, no habría un 91% de insatisfacción laboral en el mundo. Estos datos de descomposición nos están diciendo que algo está pasando, pero me parece que no es hoy la charla como para profundizar en eso, porque hablaríamos durante 5 horas. Sí, no, la Eh, verdad es un tema que da que es muy profundo, pero además lo que has comentado, ¿no? Evidentemente, ese positivismo o exceso de positivismo en determinadas situaciones puede tener su utilidad, como cuando, pues en la época de la Segunda Guerra Mundial, en el que todo el mundo estaba totalmente derrotado, se requiere de este tipo de positivismo, se requiere de crear esta esperanza y es necesario y útil en ciertos momentos. Pero actualmente, ¿a dónde nos está llevando este positivismo y este ama tu trabajo? No solo para los individuos y para las empresas, porque lo que estamos viendo es personas que se están dando cuenta de que no aman lo que hacen y se están frustrando. Y están buscando un trabajo que amen. Entonces, ¿qué está pasando? Bajo el análisis que podemos hacer de nuestra experiencia con empresas, con clientes, con personas que nos llegan. Se están marchando a un sitio que no saben si existe, pero les han dicho que sí, que existe, que pueden amar su trabajo. Entonces, como no se ama el trabajo, nos marchamos. Las empresas a la vez les está costando un montón tanto atraer talento como que el talento que tienen siga trabajando en la empresa porque se quieren ir porque no son felices, no están amando lo que hacen. Y estamos en una época eh, que quizá no sea el mensaje que debamos difundir, porque económicamente estamos entrando en una crisis. Y bueno, esto es crudo, pero es así. ¿Qué pasa si nos vamos de nuestro trabajo
sin tener algo seguro. Porque evidentemente una cosa es diferenciar entre amar y disfrutar. No vamos a estar en un sitio en el que nos estén dando palos. Pero hay que diferenciar bien entre amar una cosa y estar bien y que el trabajo cumpla la parte funcional, hagamos, cumplamos la labor y bueno, después disfrutemos los otros ámbitos de la vida, ¿no? Evidentemente todos los seres humanos nos movemos por deseos, somos máquinas deseantes y vamos a ir buscando mucho más, pero creo que hay veces que toca frenar un poco y ver la situación de manera más global. ¿Qué vamos a hacer si nos da o tomamos una decisión de manera emocional porque no amamos el trabajo, dejamos la empresa y entramos en una crisis donde tenemos una alta inflación, la alta inflación hace que el poder adquisitivo disminuya, este poder adquisitivo hace que baje la demanda y al bajar la demanda tiene que bajar la oferta. Al bajar la oferta hay despidos, no se necesita tanto mano de obra. Si baja la oferta, si aumentan los despidos, evidentemente van a bajar las contrataciones. Nos vamos a quedar sin un trabajo que ni amamos ni no amamos, ya no tenemos trabajo y encima una situación de crisis económica. Entonces creo que hay que tener cuidado con estos mensajes simplemente por la situación en la que nos estamos encontrando y nos enfrentamos. Creo que es importante Sí. tenerlo en cuenta. Yo creo que es un momento que hay que tomar las cosas con calma. Me parece que hay dos dimensiones, ¿no? La dimensión de la persona o de lo humano, que tiene que tomar una decisión en el lugar donde está. Ahí hay que poner un poco de calma porque corren el riesgo de pasar de ama tu trabajo al emprende y sé feliz. El emprende y sé feliz también hay una cuestión, digamos, de fantasía en todo esto. Los que armamos empresas hace mucho tiempo sabemos que tiene mucho más de dolor ¿no? que de satisfacción. Es muy duro, es muy duro. Bueno, entonces, un poco de cautela. Y desde el punto de vista de las empresas, diría, acá hay, acá hay cuatro conceptos que se pegan, ¿no? Vos decías, el ama tu trabajo, éxito, fracaso y felicidad, Éxito y ¿no? fracaso. Es que son cuatro palabras que andan rondando Y por nos la van a sociedad. decir, es que nos van a decir, ¿no? Bueno, depende para cada uno el éxito es una cosa diferente. Perfecto, fantástico. Ahora yo propongo por ahí, ¿por qué no quitamos la palabra éxito? ¿Por qué no quitamos la palabra fracaso? Porque capaz que nos simplifica mucho las cosas. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, lo que diría es, si dejamos de pensar un poco en atraer talento y retener talento, que me parece un concepto francamente de sujeción, ¿no? O sea, me remite a cosas muy complicadas, A poner eh, una cadena y a la fuerza. totalmente. Entonces, me parece que es otro concepto que está muy de moda, que dejémoslo un poquito al costado. ¿Qué pasa si en las empresas nos dedicamos a ver cómo podemos hacer para el aumento de potencia de los seres humanos? ¿No? Sabiendo que hay momentos de disminución, pero vayamos en la búsqueda activa del incremento de potencia. Ahora, claro, para ayudar a incrementar la potencia, tenemos que conocer al otro. No es algo que vos puedas hacer como una receta universal. No hay una receta universal. Porque si hubiera una receta universal, todos seríamos felices, a todos nos iría fantástico, todo el tiempo, etcétera. Bueno, eso no es la vida. La vida no está planteada de esa forma. Entonces, para eso, cada jefe, cada gerente, cada director deberá ver dentro de un equipo de trabajo, que esa es otra cosa, ¿no? Que escribías hoy, mi equipo, wow, mi equipo, ¿no? El equipo, estoy en el equipo y ver como un rol dentro del equipo cómo hacer para ayudar al otro para el incremento de potencia. Entonces, a Adrián no le vas a pedir que haga reporte porque lo vas a matar, ¿no? A María por ahí sí, ¿ok? Pero por ahí a Fernando y a Adrián les vas a venir a plantear un problema para resolver porque eso incrementa su potencia vital. Entonces, creo que es un momento donde la cautela pasa por llevar las cuestiones a criterios muy prácticos. Y lo más práctico que hemos encontrado en todo este tiempo son estos criterios, ¿no? El criterio de potencia, el criterio de cómo hago para componer,
¿no? Cómo Fernando y Adrián componen algo potente. ¿Eh? ¿Cómo hacemos para componer algo potente? Bueno, ese es un poco el objetivo nuestro en Más Humanos, ¿no? Cómo entre, entre un cuerpo que está conformado por otros cuerpos, Fernando, Nefris, Javier, Adrián, etcétera, ¿cómo hacemos para componer algo potente? Y sabemos que Claro, tenemos momentos, que nuestra potencia disminuye, porque la vida también nos genera encuentros con cuestiones que no nos gustan tanto. Cuando un cliente, no sé, te dice que no o no le gusta nuestra perspectiva, eso disminuye nuestra potencia, nos genera cierta tristeza. Pues eso es la vida, ¿no? forma parte. Es que esto para mí es otra problemática muy grande, ¿no? El no ser capaces de afrontar o de generar unas expectativas tan altas en la vida, como que aquello que no nos gustan, esos baches, esos momentos no tan buenos, directamente ya nos están haciendo fracasar, caernos, ponernos tristes y esta serie de conceptos, sin entender que forma parte de la vida. O sea, la vida es así. Y lo tenemos que tener claro. Va a haber momentos en los que vas a disfrutar, tu potencia va a aumentar, pero va a haber momentos que no. Va a haber días que no son tan buenos. Va a haber días que vas a tener más estrés. Va a haber días que no vas a estar al 100%. Pero esto es importantísimo tenerlo claro, ¿no? Pero tanto en cuanto a lo que has mencionado, se haga esa buena combinación del cuerpo de equipo en el que, bueno, a Adrián no le gusta hacer reportes, le disminuye la potencia. A Fernando le encanta. Bueno, listo. ¿Por qué entonces no cambiamos esos papeles, ¿no? Y yendo más allá, no solo en el ámbito profesional, ¿no? Porque hay mucha gente, o a lo mejor enfocamos todo en el ámbito de, bueno, ¿qué vamos a hacer para generar un buen equipo? Vamos a crear cursos de formación, de coaching, que se desarrollen en estas áreas, pero se nos ha olvidado preguntarle a las personas qué es lo que sí que ya tenían más pasión o amaban cuando eran más pequeños, ¿no? Mucha gente, eh, por ejemplo, el otro día hablando, ¿no? Con una persona que le encantaba cocinar. Bueno, pues quizá la solución sea que cuando acabe de ese trabajo se haga su curso de cocina, su curso de violín, vuelva a ese arte, a esa pintura, y que al día siguiente va a estar con la potencia totalmente disparada, porque le está llenando, le está aumentando la potencia, eso que sí que ama. Y que quizá no tiene que ver con el trabajo, ¿no? Pero es lo que te permite o lo que te mantiene el equilibrio. Y eso también se nos ha olvidado mucho, porque el trabajo se nos ha comido tanto la vida que se nos han olvidado esa parte del arte tan importante. Sí. Hay un dicho por ahí que dice, solo el arte nos salvará, ¿no? Eh, claro, porque uno de los problemas que tiene el mundo del trabajo es que no permite tanto la expresión, Sí, ¿sí? ¿Ok? Porque como hay una cierta necesidad de pensamiento único dentro de una compañía, para que funcione operativamente, esto tiene su lógica, hay ciertos impulsos que tenemos los humanos por la creatividad y por la expresión que no pueden ser canalizados ahí. Entonces es muy bueno el punto que traes, porque también hemos visto en la práctica que a veces no se trata de cambiar de trabajo, a veces se trata de incorporar, siempre cuento el caso de un chico venezolano, ingeniero, que quería cambiar de trabajo. Estaba desesperado por cambiar de trabajo porque no aguantaba más donde estaba. Y con las charlas se dio cuenta, en realidad todos nos dimos cuenta, los que estábamos en el grupo, que él se había olvidado del gusto por tocar el violín. Entonces, ¿qué hizo? Porque es un chico de Venezuela que vino a vivir a Argentina, alguien del equipo le consiguió un profesor de violín del Colón y retomó sus estudios de violín. A la semana ya no quería dejar más su trabajo. Entonces, atención, porque el problema de la expresión, que a veces no podemos canalizar en el mundo del trabajo, es bueno que busquemos una alternativa en el arte, en la filosofía, en la ciencia, que nos permita ese tipo de expresión y de esa manera completarnos un poquito más. Es como si nosotros quisiéramos tener las mismas sensaciones en el cuerpo, en el trabajo, que tenemos con una pareja. No es posible, no es posible. Entonces, para tener ese tipo de sensaciones en el cuerpo, de afecto, de tanta cercanía y tanta intimidad,
Bueno, para eso vamos en búsqueda de parejas y tratamos de componer parejas. Bueno, el arte creo que es fundamental para componer expresión, que no es posible muchas veces en el mundo del trabajo por cómo está diseñada la cosa, digamos. Tampoco nos vamos a pelear tanto con eso, ¿no? Sí, pero sin duda yo creo que va mucho por ahí, ¿no? El tratar de desagregar también esa parte de desprendernos un poco de la idea de que el trabajo es la parte central y única de toda nuestra vida, que todo tiene que girar alrededor de eso, que lo que hacemos en el trabajo tiene que ser lo que amemos, y al final estamos descuidando otros ámbitos de la vida o se nos ha olvidado que es ser humano y esos pilares fundamentales. Y por ahí, por el arte, ya hemos descubierto que va mucho. Arte, como puede ser la música, la pintura, el arte culinario, cualquier tipo de creación, todos tenemos una vía por ahí, que en algún momento hemos explorado, hemos dejado, todavía quizá que está por explorar, pero eso aumenta muchísimo la potencia vital, Es sin que duda. vos fíjate lo que pasa, sabes que me acabo de dar cuenta de algo, que es como el mundo laboral genera sus propios productos, digamos, por ejemplo, textos, ¿no? De management, bueno, de todo lo que quieran. Lo que suele ocurrir es que terminamos formándonos con ese tipo de textos para encontrar soluciones a problemas que traen un montón de tiempo. Ahora, lo que no vemos y lo que no se suele ver es que si nosotros vamos a estudiar un poco a los grandes pensadores de la historia, tienen soluciones para los problemas que tenemos. Lo que pasa es que no vamos a estudiarlos y no vamos a leerlos. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Por supuesto, es mucho más laborioso y hay que dedicarse mucho más a leer al pensador que ustedes quieran. ¿Sí? Por tal caso, no voy a traer a Spinoza, lo traigo a Nietzsche, por ejemplo. Bueno, ok, sí, claro, es mucho más laborioso, ¿no? Pero hay planteos ahí en el corpus teórico y práctico de Nietzsche que nos sirven para hoy y no están presentes en el mundo del trabajo. Entonces, a mí esto me pincha un poco la cabeza porque digo, pero vamos, gente, si tenemos ahí un montón de opciones, así como tenemos la opción del arte para el canal de expresión, también tenemos la opción del conocimiento, ¿no? Más, digamos, más crítico, más desarrollado, y al cual se suele no acudir, ¿no? Entonces, bueno, es como una cosa rara, es como si fuera un mundo dentro de un mundo, ¿no? El mundo del trabajo, que genera sus propias... Entonces, así se crea, y no se enoje conmigo, por favor, uso el pensamiento crítico de la manera más tierna posible, así se crea el coaching también, cuando en realidad tenemos la magnífica herramienta de la psicología a mano, ¿no? Entonces, se estudian determinadas cosas que, digamos, las grandes corrientes psicológicas de nuestra historia y las actuales han abordado de manera profundísima. Ahora, claro, es cierto, es mucho más laborioso eso que por ahí estudiar un año de coaching, que no digo que esté mal, por favor. O sea, lo que digo es que quizás debamos aplicar cada herramienta para determinado tipo de cuestiones, ¿no? Y no universalizar herramientas que no son universalizables. Y además que se promueve mucho, ¿no? Como por ejemplo, se ve mucho la autoayuda, que acaba haciendo más daño que ayuda. Primero que deberíamos de descomponer un poco qué es la autoayuda, si es factible, realmente si es autoayuda, porque al final el mensaje te lo está dando alguien a través de un libro, ¿no? Y por otro lado, eh, la autoayuda es posible, o sea, es posible, no es posible. Hay que tener especial atención a esto, pensamiento crítico, como ha dicho Adrián, y no caer en ciertas cuestiones porque hacen más daño eh, que otra cosa. Y de aquí se derivan muchos problemas, y sobre todo en el mundo del trabajo, en el que todos estos conceptos están muy, muy, muy presentes. Muy, muy, muy Sabes que, presentes. sabes que no soy precisamente un amante de la autoayuda, justamente porque primero en la autoayuda no hay pensamiento crítico, o sea, no deja las puertas abiertas a tu pensamiento.
sino que trata de darte una cajita cerrada en general del deber ser, ¿no? Te dice, haz esto en dos formatos, si te lo dice de manera directa, o se pone el propio autor como un ejemplo para que haya una semejanza o un intento de identificación con una personalidad, ¿no? Que es otra cosa que me parece bastante fatal. Eh, y obviamente lo que hay de trasfondo en esto no es una transmisión de conocimiento, sino es la venta de un pseudo conocimiento. Entonces, atención con el tema de la autoayuda. En esto sí soy eh, brutal y no me importa. O sea, no, por lo menos en nuestra vida la autoayuda no tiene lugar. eh, eh, Honestamente, o sea, prefiero estar leyendo a Foucault o estudiando lo que decía el tipo, antes de estar con este tipo de manuales de tips, etcétera, ¿no? Que, atención, los tips son muy importantes cuando uno quiere aprender una metodología, ¿no? ¿Qué sé yo? Queremos aprender en LinkedIn a cómo hacer un buen post y demás. Bueno, eso tiene tips, perfecto, es una metodología. Ahora, cuando hablamos de cuestiones de conocimiento, ¿qué tips? Los tips no hay recetas de tips. ¿Ok? Yo creo que nos fuimos muy lejos y quizás pensaría, ¿sabés qué, Fer? ¿Qué, qué cuestionamiento? O sea, aquel que piensa que realmente se puede amar lo que se hace, ¿qué nos cuestionaría a nosotros, a Fernando y a Adrián? ¿Qué pensás que nos cuestionaría? ¿Qué diría? ¿Cuál sería el enfoque? De alguien que se está cuestionando si puede amar lo que hace. No, de alguien que nos cuestione a nosotros, que nosotros decimos, atención, cautela, ¿no? Algo que nos entusiasme, algo que nos guste, con idas y vueltas, entusiasmo que va y que viene, y alguien nos viene a decir, no, 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 insiste, ¿no? Hay que amar lo que se hace. ¿Cuál sería el cuestionamiento a nosotros? Porque también hay que mirarlo del otro lado. ¿Podrá venir a decir alguien que ama lo que hace? Por ejemplo, porque acá hay toda otra cuestión que tiene que ver con las profesiones, las útiles y las inútiles, ¿no? Sí, que esto trae mucho, porque esto al final te lleva a un convencimiento de que de, de que lo que haces es útil y al final, bueno, lo hilas con, me apasiona, ¿no? Porque cuando en el momento que eres consciente que la actividad que se hace, como puede ser, bueno, no, es que no quiero tirar piedras, ¿no? Pero como puede ser una profesión que no aporte valor, y se es consciente cuando empiezas a indagar, ves que no aporta valor realmente a la sociedad, sino que solo al sistema productivo y al consumo. Cuando te das cuenta de eso, bueno, quizá te empiezas a plantear ciertas cosas. Entonces, ese convencimiento de que lo amas, de que se ayuda, de que realmente contribuye, pues bueno, sirve como un mecanismo de defensa, ¿no? Y en cierta manera para no darnos cuenta de la verdad o, o de lo que hay detrás de o en esa realidad. Eh, lo digo desde el punto de Fíjate, vista que yo he estado ahí, ¿no? Yo he estado ahí en ese propio convencimiento hasta que vi, que dije, bueno, no, esto realmente no contribuye a la sociedad, esto no aporta, esto no hace avanzar. Y cuando te das cuenta de eso, pues ya empiezas a ir a trabajar sabiendo que no estás haciendo una labor que mejore la sociedad. Sí que el sistema productivo, sí que el sistema de consumo, pero ya está. bueno, mira, hace falta, digamos, un gusto muy profundo eh, en la actividad de un médico o de una enfermera, que es la de ahí sí te podría decir cierto amor por salvar vidas. Sí. Lo mismo con un bombero, o lo mismo con un policía que tiene cierta cualidad amorosa respecto de cuidar a los demás, ¿no? Entonces, esas son profesiones tremendamente útiles para la sociedad. Pero Casualmente son fíjate, los que menos cobran. claro, pero fíjate, todas estas posiciones que has mencionado, también podemos añadir un juez, alguien que quiere contribuir a la justicia, no están en el sistema productivo. O sea, no producen, no producen bienes, ¿no? Correcto, Están, sí, un correcto. agricultor.
un agricultor puede tener cierta pasión porque lo que hace, o sea, contribuye a la alimentación y al crecimiento de la sociedad. Sí, y Pero aparte porque hay una pasión en el vínculo con la naturaleza. claro, como la ganadería. Pero Ujú. el día a día, tú puedes amar ese trabajo, pero el día a día es duro, al igual que el de un policía, al igual que el de un bombero, al igual que el de un juez. Entonces, también separar un poco lo que es tener esa vocación, tener esa parte de sí, disfruto mucho, tengo cierto amor por esa, no por el trabajo en sí, ¿no? No por el, digamos, no por la actividad diaria, sino por la contribución. Que bajo mi punto de vista va un poco así, ¿no? Claro, yo salvo vidas, pero también me hago unas guardias de 15 horas. ¿Tú amas hacerte unas guardias de Sí, 15 horas? y- No, es parte que el precio que tengo que pagar por el amor que tengo a salvar vidas, que evidentemente es precioso, como la persona que se dedica a la ganadería, a la agricultura, alguien que está en la justicia, es precioso, pero no pensemos que esas personas están amando todo el día el trabajo, porque tiene sus partes no, duras. no, imagínate el cirujano o un cirujano luego de operar, ¿sabes la cantidad de informes que tiene que llenar? Esa es la parte que no le entusiasma del trabajo. Digamos, la parte que le entusiasma del trabajo y que gusta mucho del trabajo es la de estudiar, la de conocer y la de la práctica, ¿no? La del cirujano de estar en el quirófano formando parte de un equipo que tiene un funcionamiento de cuerpo, ¿no? Es como una cosa muy armónica, si han estado en algún quirófano lo sabrán, hay una cosa muy armónica y bueno, de eso gusta y entusiasma, pero cuando tiene que hacer el reporte o tiene que hacer 15 horas de guardia, como decías vos, bueno, ya la cosa se complica. Ahora, fíjate que con una enfermera pasa lo mismo. Ahora, fíjate cuánto cobran esos y cuánto cobra un gerente de marketing, por ejemplo. Sí, Y digo porque el caso porque he pasado por esos puestos, ¿no? sí, porque Bueno, se premia la productividad, no el beneficio a la sociedad. Y por otra parte, tener en cuenta algo también, ¿no? No sé si habéis estado en grupos o con amigos que se dediquen a estas actividades. Si trabajamos como operarios en una fábrica, nosotros nos vamos el fin de semana de viaje, se nos olvida completamente el trabajo, no hay necesidad, no vamos a hablar de eso. Alguien que tiene vocación se va de viaje a la mejor isla del mundo y va a estar pensando en el trabajo. Es prácticamente irremediable. O sea, tiene tanta atracción por eso, porque realmente le gusta la actividad, que se hace muy difícil desconectar. Muy difícil. sí. Igual que alguien que emprende. Ya el emprendedor, ya sea por obligación, por necesidad o por gusto, pero esa desconexión entre alguien que está tan atado a una actividad y alguien que, bueno, lo ve como una parte funcional. Yo voy a la fábrica o yo voy a mi puesto, hago la tarea, me voy de vacaciones y me olvido, que una persona que está todo el rato dándole vueltas a eso. Que no nos olvidemos también de que en el otro aspecto de la vida, cuando acabamos el trabajo, lo que pasa en cada una de las dos mentes, ¿no? Que también es importante, porque muchas veces solo vemos la parte buena, ¿no? O la parte que queremos ver. Sí, claro, porque hay una diferencia. eh, Hay quienes piensan todo el tiempo en el trabajo, aunque estén en una isla, quizás por una cuestión de relación enfermiza con el dinero, por ejemplo, ¿sí? Y hay otros que no dejan de pensar porque aumenta su potencia vital. Entonces, Sí, por ejemplo, no sé, un escritor no puede dejar de escribir y de leer, porque cada vez que lo hace, cada vez que lee, aumenta su potencia vital. Ahora, cuando eso está referido a la generación de dinero, y esto lo digo por experiencia propia y por experiencia de muchos colegas, te termina desgastando. O sea, en realidad entregás tu potencia vital, la disminuís en función de un incremento económico. Que yo no quiero ponerlo, no estoy juzgando, no digo esto es el bien, esto es el mal. A mí no me interesa ese criterio. A mí lo que me interesa es el criterio del aumento de potencia o disminución de potencia, ¿no? ¿Qué la disminuye y qué lo aumenta? Pues, y ese es el enfoque que tenemos todo el tiempo, ¿no? Desde más humanos. Bueno, ¿qué te aumenta y qué te disminuye? Eh, pero bueno, nada, creo que es interesante también estar como repensándonos todo el tiempo.
me parece que es importante esto de la calma, que vos decías, de traer calma, ¿no? De observar, de traer calma, de sacar conceptos tan duros y tan instalados del medio como éxito, fracaso, ¿no? Incluso el término felicidad lo sacaría Ujú. por un momento, ¿no? No es que diga, no quiero decir que no hablemos de felicidad, lo que digo es, saquémoslo un poquito del análisis, porque si no, viste, la vara está muy alta y el mundo del trabajo no permite eso. También con mucho cariño digo que las áreas que antes eran de recursos humanos, desarrollo humano, a mí me gusta el término desarrollo humano, hoy se llaman gerencias de felicidad. Uf. Y esto me llama mucho la atención, ¿no? Que yo no sé si se están dando cuenta, porque yo me pregunto, ¿qué es un área de felicidad? O sea, cuando vos querés comprar lapiceras en la empresa, vas al sector de compras y te dan el dinero o te dan las lapiceras. ¿Qué significa? Que cuando quiero felicidad voy al área de felicidad que me la den. O Es sea, que ahora se vende la felicidad. bueno, Se venden cursos, se venden todo tipo de formas. por favor, ¿no? O sea, reflexionemos, ya sé que me van a decir, bueno, es un título, es una forma de hablar. Ok, ok. A mí me ocupa mucho el hecho de lo que nosotros ponemos adentro de un concepto o de una palabra, porque eso habla de lo que está pasando. Entonces también que Chief Happiness Officer, es un término, a mí me resulta muy controvertido, por lo menos, porque también está en la misma línea de la vara que estábamos hablando antes, ¿no? Del ama tu trabajo, del emprende y sé feliz, del éxito versus el fracaso, y ahí tenemos el concepto de felicidad también. Bueno, no sé, amigo, ahí Hay trajiste una sola palabra que es ama tu trabajo, un solo concepto, y hicimos como un recorridito por algunas cuestiones interesantes. y podríamos estar horas aquí, porque la verdad que para profundizar enormemente, pero sobre todo creo que es importante no la, la gestión de las expectativas que nos generamos. Mm, cuidado con las expectativas que nos generamos. Cuidado con las expectativas que nos quieren poner respecto a estos términos, como puede ser el trabajo. Cuidado con los términos de felicidad y trabajo, con términos amor y trabajo, porque, bueno, pues hemos estado hablando un poco, ¿no? De lo que esto significa. Para las empresas también, para que tengan cuidado con esto, eh, porque se está yendo el talento, se están yendo las personas por esta generación de expectativas de amar tu trabajo y al final nos estamos quemando. Entonces, las personas se están quemando, las empresas también se están quemando. Y sobre todo, antes de tomar estas decisiones tan en calientes, pensarlo bien, sobre todo por esta parte que es la que, de cierta manera, más nos interesa avisar, ¿no? De la crisis económica que parece, o podemos ya confirmar, que está aquí, ¿no? Mejor asumirlo que no decir parece, eh, y que no parece muy sensato irnos de una empresa sin tener otro trabajo asegurado por el mero hecho emocional, porque quizá cuando nos demos cuenta sea tarde. Así que nada, Con una excepción, que es cuando hay hostigamiento, sí. ¿no? O sea, cuando hay hostigamiento, de hecho en Argentina, según el estudio que hicimos en el 2021, el 40% de la población sufre cuando va a trabajar. Y se emparenta mucho con el índice de hostigamiento psicológico laboral que hay, que es del orden del 30-32%, se emparenta mucho con eso. Entonces, haría una salvedad, que Sí, es sí, sí. ese porcentaje de población que sufre, bueno, ahí sí hay que tratar de encontrar alguna alternativa, porque no se trata de estar destruyendo la potencia vital todos los días, ¿no? No, 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 desde luego, evidentemente, si nos están machacando mental, psicológicamente, estamos sufriendo, nos estamos apagando cada día, evidentemente, ahí la excepción está clara, está clara. Me refería más a, a momentos más estándares, ¿no? En el que llevábamos muchos años estando bien, pero como que últimamente pues nos han empezado a venir
sentimientos encontrados en un puesto que a lo mejor llevamos 5 o 10 años, todo iba bien, pero ahora por este cambio de mentalidad, pues, ostras, hemos dejado de estar bien y el trabajo ha seguido siendo el mismo, ¿no? Pero si hay hostigamiento, Sí. evidentemente, no vamos a estar donde nos den de Yo creo palos. que, yo creo que Nietzsche diría de esta situación, de este extremo positivismo del cual estamos hablando, que es el causante de la psicosis, ¿no? Y es para pensar, hay algunos estudios psicológicos que dicen que la sociedad ha dejado de ser neurótica como fue en algún momento del siglo XX y ha pasado a tener otro grado, ¿no? Un grado paranoide, psicótico, etcétera. Y, y, y Nietzsche diría, esto es culpa, ¿no? De ese exceso de positivismo y la ausencia del pensamiento crítico, la ausencia de ese espíritu libre, digamos, que tenemos los seres humanos, que ha sido capturado por muchas cosas dentro del mundo del trabajo y fuera del mundo del trabajo, ¿no? Pues si a eso sumamos los medios de comunicación y demás, que obviamente hacen su trabajo, hacen su negocio. Bueno, entonces, eh, creo humildemente, digo yo, humildemente que Nietzsche diría una cosa por el estilo de esta situación. Genial, pues creo que se nos ha ido, se nos ha ido el tiempo. Vamos a hacer algo más resumido. Nos fuimos casi, bueno, 50 minutos ya de charla y vamos a cortar por si no nos quedamos aquí 4 horas tranquilamente. Pero creo que será interesante ir tratando estos temas. La verdad que de todo se aprende. Y nada, Adrián, muchas gracias por participar. Gracias a vos, querido Fer, y por supuesto, bienvenidos todos los pensamientos críticos acerca de la charla que hemos tenido, porque así se construye. Y como siempre decimos, ¿no? Lo que criticamos o la posición crítica es sobre las ideas, no es sobre las personas, ¿no? Sobre los Exacto. conceptos, sobre las ideas y no sobre las personas, porque si no caemos en lo que se llama una falacia ad hominem. Es decir, como no puedo construir un argumento que rebata de alguna forma lo que el otro está pensando, ataco a la persona, ¿no? Ataco de manera personal para desvalorizarla. Bueno, eso es querer descomponer al otro, eso es querer bajarle la potencia vital al otro y no cuadraría en nuestro criterio, en nuestra vara. No, y es de valientes poner nuestras ideas en una balanza y que, bueno, que alguien nos pueda llegar a demostrar que quizás estamos errados, ¿no? Las ideas están para cambiarlas, no para Obvio, casarnos con ellas. Si pensamos obvio. igual que hace 10 años es que no hemos avanzado nada. Entonces, creo que estos, estas tesis, estas antítesis, estos debates son enriquecedores y de crecer. No es nunca un ataque a nadie, sino a las ideas No, para seguir construyendo. exactamente, exacto, amigo. Muchas gracias por la invitación. Repitamos. Por Esto no, supuesto. esto no cuesta nada. O sea, hablamos y Yo, exponemos lo que yo, tenemos para decir y punto. y listo. No, ya vi, yo me lo pasé en grande. Se me pasó el tiempo volando. Así que nada, nos despedimos y cualquier comentario que nos pongan, cualquier cosa que nos propongan para hablar, ahí estaremos dándole. Un abrazo.